Quedamos en el 7. Ahora seguimos con el 8. Eh, este lo hice corto en el fondo. Eh, Habla de las distintas disciplinas. Está la física, la ética y la lógica. Este trata de la lógica. En definitiva, da muchos ejemplos de lógica que no vale la pena que los explique acá. Eh, y la conclusión que yo puedo tomar de aquí es que estudiar lógica es fundamental, pero más importante es la práctica de la bondad y la honradez. ¿Por qué lo dice? Porque la lógica, que incorpora dimensiones de la retórica, por ejemplo, de la argumentación, puede ser fuente de vanidad y de orgullo al ser una herramienta de persuasión. Entonces, Epicteto, en breve, dice, estudien lógica, pero que no sea eso una distracción. Lo importante es ejercitar el albedrío, la toma de decisiones, lo que estamos diciendo antes, la prosairesis. Y cierra con los ejemplos, porque eh, algunos alumnos le dicen, bueno, pero todo el mundo estudia lógica o retórica. Dice, bueno, Platón era fuerte y tenía la cara ancha. Para ser como Platón tengo que ser fuerte y tener cara ancha, pues no. O sea, intenta separar como el estilo del rol o el objetivo, la posición en que cada quien está. Entonces dice, por ejemplo, yo soy cojo y barbón, dice Epicteto. Pues para que ustedes sean filósofos han de ser cojos y barbones, pues no. La lógica o la retórica y la capacidad de oratoria está buena, pero no es lo fundamental. Eh, o dicho de otra manera, la lógica no es una estética, sino que es una herramienta para pensar. Si ustedes la toman como una estética, como una forma de vestirse, como una forma de expresarse, no están haciendo filosofía. Filosofía se hace pensando, razonando y actuando. Eso dice el 8. O sea, tengo una pregunta. Vamos. Ya, yo soy un practicante de estoicismo. De hecho, puedo usarme como ejemplo. Es que trato de dar el foco a la ética, a la dicotomía del control, leer filosofía, pero mi pregunta es, si es necesario aprenderse la física estoica y la lógica estoica, ¿me van a ayudar a ser una mejor persona? ¿Me van a potenciar mi ética? Está bueno. Está bueno. Eh, uf. Eh, yo, yo creo que hay diferentes respuestas dependiendo de cuáles son los supuestos que uno tiene. Por ejemplo, estaba leyendo del Chris Fisher. Él, hay una cosa que se llama The College of Stoic Philosophers. Hay no sé, es como una ONG que enseña estoicismo y son cursos de un año entero, así como que tenéis peldaños. A mí me suena como de estafa piramidal, pero puede ser también como un espacio de formación, ¿y por qué no? ¿Pero se supone que es Y gratis? no, Ah, hasta ya, donde entiendo hay que pagar, ya. pero no sé. La verdad, no sé. En volar sí, en volar no, no sé. Lo que quiero decir es que este buen decía, el primer año, son 2 años, el primer año te enseñan física, ética y lógica, como duro. No aprendes griego, decía él, pero sí ética. eh, y al hacerlo, te permite comprender cualquier texto clásico de estoicismo que tú leas y al mismo tiempo te permite entender esto como sistema. Y él insistía mucho en esta condición de sistema del estoicismo, como eh, esto de que es un jardín, es un animal y es un huevo. ¿Hay que echar estas analogías del estoicismo? La ética es una cosa, la física, etc. Él decía, como estos tres elementos son orgánicos, tú remueves uno y el sistema colapsa. Él insistía mucho en que la totalidad es fundamental para entender la ética. Eh, Así, si tú, hola Betico, entonces si tú me preguntas,
es necesario aprender lógica y física. Claro, ellos dicen esta posición, más como total o holística, no sé cómo nombrarla, pero como un sistema, dicen sí, es fundamental. ¿Por qué? Porque la ética se desprende de la física. Ellos también citan harto a Long, un estoico, o sea, un estudiante de filosofía de estoicismo famoso, que aparece en la Estoicón, etc. Y él decía que la ética se desprende de la física. Y si no hay física, la ética colapsa. Bueno, eso es una postura. Otra postura, claro, sería que, que la manera en que los estoicos clásicos entendían la lógica, hoy en día se puede descomponer en herramientas técnicas menos que han evolucionado, ¿cachai? Entonces, ¿necesita uno aprender retórica hoy en día para existir? Pues no, yo creo que no, yo creo que no. ¿Necesitamos aprender lo que le llamaban gramática? Pues creo que no. Lo que sí nos sirve, por ejemplo, serían estas herramientas por ejemplo, de la teoría cognitivo-conductual, esto de distanciarte del fenómeno. ¿Cachai? Y eso entra dentro de la lógica. O sea, lo que los clásicos llamaban lógica, hoy en día se puede descomponer en herramientas que son mucho más sencillas y fáciles de digerir. Porque hoy en día lógica o sea, un amigo estudió lógica, pero el man estudió no sé cuántos años, ¿cachai? Después hizo un posgrado, es una rama de la filosofía que es enorme. ¿Deberíamos aprender lógica? No sé. Porque, por otra parte, no quiero extenderme, pero por otra parte, lo que pensaban en el estoicismo en esa época es que uno reacciona en esta cosa de que, ¿te acordáis? Evento, juicio y reacción al evento o emoción, producto de este juicio más evento. Este juicio está conformado por proposiciones lógicas, ¿cachai? Y eso para el estoicismo clásico, o sea, 2000 años atrás, o sea, para mí es un avance enorme, maravilloso, y digo, wow, qué visionarios. Pero hoy en día, claro, todo tiene un componente lógico, racional, de dos premisas y una conclusión. Yo diría que hoy día no. No, eso no se sostiene como tal. Lo que sí se podría sostener es el derivado o los hijos de esa forma de pensar, que es de lo poco que yo entiendo, que es la teoría cognitivo-conductual, donde conducta, emoción y cognición son un entramado de hábitos emocionales, hábitos cognitivos y hábitos conductuales, a los que entre ellos se relacionan y pueden, y que no es necesariamente solo un ámbito cognitivo el que me va a sacar de esta emoción. Yo igual puedo salir de esta emoción con un ejercicio físico, ¿cachai? Como el Alba Emoting, no sé si que es famoso en Chile. ¿Me cachai? O sea, sí, que no es Entonces, solo juicio, sino que también hay hábitos, conducta. es que uno está acostumbrado a reaccionar emocionalmente de cierta manera a ciertos eventos que ocurren. Uno no es solo, no es solo como un ámbito cognitivo. Eso quiero decir. Cuando, no sé, el tipo que está enojado y que atiende está en la ferretería y cuando viene la señora y dice, me da un coso con el otro coso, él está acostumbrado a reaccionar enojándose a que no sean específicos, porque ¿por qué no son específicos si esto es una ferretería? ¿Sí? Entonces, eso es un componente cognitivo. Uno dice, sí, pero también un hábito emocional, también un hábito conductual. ¿Sí? No es solo cognitivo, eso quiero decir. Eso es todo lo que quiero decir, que la lógica del estoicismo clásico hoy en día se ha ramificado en diferentes áreas de especialización. Y entonces no es necesario aprender lógica. ¿Sí? Pero desde la perspectiva tradicional, sí. Es que de nuevo ahí yo separaría como el estoicismo clásico de Epicteto cuando vivía Epicteto, luego pasan miles, o sea, 2000 años, y luego están lo contemporáneo, por así decirlo, que habrían dos ramas, que está lo tradicional y lo moderno. Incluso los tradicionales.
no sé si ellos aprenden lógica. Este gallo Chris Fish diría que sí, pero no sé si todos, no, no sé si todo mundo. Eh, y la otra es que sobre la física yo diría que sí. Yo sí creo que la física es un componente fundamental para la ética. Este, McIntyre dice eso pues, en Tras la Virtud, de que toda ética trae dentro de sí una sociología, una lectura del mundo. Y mi lectura del mundo, si es, por ejemplo, que los hombres son enemigos unos de otros y todo es una lucha de voluntades que se contraponen y el mundo es una guerra, bueno, mi ética está comprendida en esa lectura del mundo. Entonces yo voy a tener que ser fuerte, pelear, vivir desde los codazos, defenderme, tener armas en la casa. Una lectura del mundo conlleva cuál es la ética apropiada. Entonces, lo que yo diría es que la física, uno siempre tiene una física, eso es lo que quiero decir. Uno siempre tiene una física para tu ética. No hay ética que está en el aire. El problema es que hay físicas o teoría del mundo o teoría de los humanos o del cosmos o de lo que sea, eh, que nos pasan, que heredamos de nuestra cultura y de nuestro contexto, la cual, si no la reflexionamos y si no la ponemos en duda, bueno, absorbemos del entorno que, digamos, el ciudadano bueno es el que tiene una vivienda y que tiene un empleo estable y que es exitoso económicamente. ¿Me cachai? Sí, yo creo que sí. Por lo mismo, por eso es importante intentar actualizar una física o tu lectura de mundo y hacer que ésta sea no sé, lo más actualizada posible. Por eso, por eso el estoicismo clásico, o sea, moderno, haría un llamado a leer, a estar informado cuando menos, como de los diferentes debates, ya sea en sociología o en antropología, o psicología social o psicología propiamente tal. Eh, no creo que uno deba saberlo todo de todo el mundo, claro que no. Pero ojalá. Díselo a Posidonio, el estoico que ¿Qué sabía de decía? todo. Era el Da Vinci. ¿Viste? Es que es que, es que un error en la teoría te lleva a un error en la práctica. ¿Cachai? Bueno, ese es el 8. El 9. Del 9 yo tengo, dice, Epicteto, no, lo que se refiere acá es la ascendencia, habla del linaje, en definitiva. Esa es la premisa. Tú puedes basarte en tu linaje terrenal, pero todos tenemos un linaje divino al que deberíamos apostar. Eso. Entonces, dice, por ejemplo, ¿de dónde eres? ¿Para qué responder ateniense? Sino que contesta ciudadano del mundo. Normalmente la gente responde que es ateniense o de sitio o de donde sea, porque lo usan para darse un linaje, un origen, porque puede que te dé una altura, un estatus, en definitiva. Eh, y pregunta, ¿qué mejor estatus o qué más altura podemos obtener si es que somos todos hijos de Dios o hijos de Zeus? Usuarios de la razón, como el usuario de la fuerza, pero usuarios de la razón, hijos de Zeus. Entonces compara, dice, si bien ser hijo del César te provee seguridad en el mundo material, ser hijo de Zeus te provee seguridad interna en el mundo como emocional, por así decirlo. Te libera de la tristeza y de los temores. Me gusta esa distancia de que hay un mundo terrenal, material, al que sin duda ser hijo del César, en el fondo estás asegurado de por vida. Pero lo importante aquí es recordarnos qué cualidad es universal, porque ¿quién es hijo del César? Dos, tres tipos a la vez.
quienes son hijos de Zeus, todo el planeta. Así hay como un humanismo que me gusta harto en Epicteto. Y dado que todos tienen esta razón, por ella estamos todos ligados a la divinidad. Somos, en vez de ciudadanos del mundo, somos hijos de la divinidad, ciudadanos de la cosmópolis, diría Epicteto. Eh, estamos en el 9, en la entrada de la 8 a la 9, dentro de este discurso, hay un pequeño debate donde él dice, bueno, pero si no soy hijo del César, me preocupo de mi vida, ¿qué voy a comer, no? Si me desprendo de todo, si es que solo me entrego a que soy hijo de la razón. Él dice, bueno, hay toda una extensión que no lo voy a leer, pero que a mí me llama harto la atención. Dice, sí lo voy a leer, dice, ¿y cómo lo hacen los esclavos y fugitivos? ¿Con qué cuentan al abandonar a sus dueños? ¿Con cantos? ¿Con servidores? ¿O con vajillas de plata? Pues con nada, sino consigo mismos. Y sin embargo, no les falta el alimento. Hará falta que nuestro filósofo emprenda su viaje confiando y apoyándose en otros y no se ocupe de sí mismo y que sea inferior y más cobarde que las bestias irracionales, que se bastan cada una a sí misma y no les falta ni el alimento, ni la morada, ni medios de vida adecuados y conforme a su naturaleza, bueno, en definitiva, le discute al alumno de que teme por su vida material. Él dice, oye, pero si las bestias, siendo todas irracionales, aún así viven y están tranquilas, etc. No le temas, en el fondo, al cuerpo, eso no es lo importante. Teme o a la pérdida del cuerpo, témele a la pérdida de tu capacidad de tomar decisiones. Luego, me gusta esto, Epicteto hace dado que está rechazando el cuerpo, Epicteto prevé en el discurso, prevé que alguien diga, bueno, si es que el cuerpo no es nada, entonces me suicido, ¿no? Como que abandono este cuerpo, porque solo lo único que me hace es estar más lento, estar aprisionado, me da dolor, tiene hambre, pues me libero de él. Epicteto dice, no, pues no os suicidéis. Tenemos cuerpo, es pesado, es verdad, pero no lo rechaces. Dice, la vida es difícil, es verdad, pero aunque la muerte no signifique nada, no tenemos por qué morir pronto. Resistamos en esta vida e intentemos hacer uso del regalo que nos dio Zeus y hagamos el bien en este espacio. Y dice, en el fondo, no te suicides, vive, resiste, contribuye y vete solo cuando te llamen. Quedaos, no os vayáis sin razón. Eso dice el 9. Y debo subrayar algo, usa esta figura del general. Dice, como que el general en un ejército comanda a sus soldados a llevar a cabo acciones y que uno debe obedecer. Así como Zeus nos comanda y nos pone en lugares, lo vamos a ver en el siguiente, nos pone en lugares, uno debe adoptar el lugar que Zeus te propuso, o la providencia te puso, los roles que vamos a ver en un instante. No abandonéis tu puesto, eso quiere decir, no abandonéis tu puesto, quédate y resiste allí donde te pusieron. Ahora entiendo por qué decías tanto que Epicteto era religioso. O sea, somos todos hijos de Dios y eso nos hace a todos hermanos y llega a ser parecido al cristianismo. Sí, Claro. leyendo Bueno, todo Alex, muy lindo, muy... bueno, saludos a todos, todo muy lindo, estaba escuchando esa parte, pero lo que tengo una duda es por qué veo pequeños monstruitos detrás de Diego. Los ves porque tengo la pieza desordenada y puse un fondo para que no se notara. Una las hoz y un preguntas martillo tiene que haber conscientes de ahí. Alexander. Sí. No, está muy interesante respecto a lo que es como es el origen de la relación que tiene el estoicismo con el cristianismo. Semejantes, pero no tienen el mismo principio, por así decirlo. Solo son semejantes. Sí. Y ahí me gustaría que alguien lo investigara, pero yo he llegado a escuchar que lo que hacen los cristianos en el fondo es tomar
filosofía helénica, nunca dicen cuál, pero puede ser platónica, o sea, es lo que dice Nietzsche, Platón, pero también Neoplatónica. Sí. neoplatónica muy bien, y la tradición judaica, para construir este nuevo, ¿cómo se llama? Esta nueva religión que es el cristianismo. Pero esta idea de que somos todos hermanos en nombre de Dios y hemos de rendirle culto a este regalo que nos entrega, a mí me parece muy, muy, muy similar. O sea, no me asombraría que Pablo o el que sea haya tenido ahí los discursos bajo el brazo. No, por tiempo no corresponde. No. Puedes encontrar visiones similares en lo que es el hinduismo, incluso en el budismo, que Sí. todos somos parte de un gran todo. Pero tienes que recordar de que el cristianismo, cuando queremos comparar con el estoicismo, solo vemos las partes que más se parecen, pero después en lo que se diferencian, ya tranquilamente puedes decir que son dos diferentes cosas. Así es. Yo el profe Eh, de filosofía que tuve, o sea, de estoicismo, tú lo viste, Alfonso, que era bastante como cristiano, decía que Pablo de Tarso como que prácticamente parafraseaba a los estoicos. Y creo que él tiene harta importancia en la Biblia, si no me equivoco. Pero también habría que investigarlo. somos los peores cristianos, pero sí. Eh, Los primeros cristianos no son para nada como los cristianos actuales, eso hay que recalcar, ¿no? Buen punto. el, el décimo. Uh, el décimo. Acá está. El décimo. Dice, a los que se esfuerzan por hacer carrera en Roma. Es una historia breve, dice. Cuenta de que hay un prefecto con el que conversó Epicteto y que había sido exiliado y que iba a retornar a Roma. Pero cuando conversó con Epicteto, todavía estaba aquí en Nicópolis y lo único que quería era paz. Ese es el relato que hacía. No quiero retornar a la vida de Roma, la discusión, el estar trabajando, etc. Y al recibir una carta de Roma, donde se le restituye su puesto, pues feliz retorna a sus actividades. Aquí Epicteto, frente a esto, hace una discusión. Dice, es que esta persona, este prefecto, quería la inactividad y, más aún, ¿deberíamos nosotros querer la inactividad? Epicteto dice no. Lo que se pregunta, ¿es lo mismo el académico, en el fondo, el que está estudiando para ser filósofo en la práctica, con aquel que está trabajando para el trigo y hace muchas analogías, como que alguien a otro le dice, bueno, mídeme tantas hectáreas de trigo, y el otro, la misma carta podría decirle al filósofo, explícame cómo es que Crisipo entiende la física en tal cosa y aplícalo en tal otra, ¿no? Y Epicteto dice, y estas son ambas formas de trabajo y dedicación. Y dice, ¿es igual de bochornoso de preocuparse de lo uno o de lo otro? Yo creo que dice que sí. Y al mismo tiempo, entonces somos los filósofos los únicos despreocupados y holgazanes. Él dice, pues no. En el fondo, dedicarse a la filosofía no es solo leer los textos, sino aplicarse al arte de vivir. Y es interesante porque si bien una persona está cansada de retornar a su trabajo de mensor de trigo, apenas es llamado, él retorna y dice, gustoso a seguir trabajando. El filósofo, bueno, así lo leo yo, por lo menos, el filósofo, si bien quiere descansar, en la práctica él debe estar esperando el llamado para retornar a sus lecturas, pero también a su examen interior. Eso. Y dice, ¿y somos los únicos despreocupados y holgazanes? Pues no. Mucho más lo son los jóvenes. Y dice, los viejos ven a los jóvenes y quieren juguetear, pero mucho más nos llamarían la atención los jóvenes de verlos interesados. ¿Cachai? Entonces, como en el fondo todos, yo creo que todo esto tiene que ver con el tema de los roles. Ese tipo era agrimensor, pues
no menso, pero perfecto del trigo, sin dividir cuánto trigo hay para cada región, etcétera, etcétera, pues que lo haga, pues hace el bien al hacerlo. El filósofo, bueno, que se dedica a sus textos, pero también a su práctica, pues hace bien a la polis al hacerlo. Interesante. La cosa es que todos tenemos que ejercer algo, ¿no? Es verdad. Y siempre esa es mi duda del respecto a lo que es el estoicismo antiguo, al menos. ¿Cuál es lo bueno y lo malo respecto a esas cosas? Porque ahí entra mucho subjetivismo. Es la cosa. Porque es ir a lo que es el mundo, el rol de la naturaleza, lo que quiere la naturaleza está bien. Pero ¿cuál es este rol? No podemos saberlo de antemano. Así que, a menos de que todo lo que hagamos es correcto, estaría bien. A eso me diría yo. Lo que yo diría, y dice en otros momentos, Epicteto dice, eres comediante, pues dedícate a la comedia. Eres escritor, pues dedícate a escribir. En el fondo, nombra carpintero a la carpintería, arquitecto, etc. Cada quien a su propia posición. ¿Por qué? Porque el estoicismo clásico, y es lo que quería presentar en un instante, reconoce cierta integración, como una cierta coherencia en el todo integrado, en el que todos participamos. La estructura humana está dividida en diferentes roles que se dividen las tareas para colaborar entre todos nosotros. El estoicismo clásico, por lo menos, dice cada quien debería dedicarse a su propio asunto con afán, hacer el bien desde su propia trinchera y obedecer a la posición, a la proso, lo tengo anotado, al rol o a la, lo dice aquí, papel, al prosopon, que es el rol dramático. En una obra, en otro momento también lo dice, existe un director de obra, a cada quien se le asignó un papel, un rol, pues cumplámoslo hasta a cabalidad, sin esperar que, no sé, como diría Marco Aurelio también, como sin esperar a estar hasta el último acto. Tienes 2 actos, este es tu rol, pues cúmplelo hasta el final. ¿Por qué? Porque el sistema integrado, funcional, está gobernado, lo voy a ver en un instante, está gobernado por dioses que son buenos y justos. Ah, interesante, pero ahí quitan otra cosita. ¿Cuál es tu rol? Porque hasta el momento que yo existo, puedo tener muchos roles. Ahora, claro está, si vamos en el gran sistema, todo cuanto existe, ahí se elimina por completo lo que es el libre albedrío. Porque todas las cosas que he pensado antes ya estaban determinadas por todo lo que ha pasado antes que yo siquiera existiera. Así que mi rol, hablando en general de todo cuanto existe, ya está ya predeterminado. La noción de tiempo ahí también desaparece, ¿no es verdad? Claro. Lo que yo sí diría es que Epicteto dice esto 2000 años atrás. Los tiempos son absolutamente distintos. Entonces, Sin duda, sin recomiendo duda. hacer la lectura de estas frases, en el fondo, contextualizadas. Epicteto nace esclavo, uno puede estar toda la vida de esclavo y se acabó, o sea, no hay caso. Quien es hijo de, no sé, dueño de o cónsul, lo más probable es que sea cónsul. O sea, si esta idea de que la libertad o la libertad de ser uno mismo se origina fundamentalmente en la revolución industrial y el surgimiento de las grandes ciudades donde el individuo se liberaba de los grandes roles y su imposición de seguir las tradiciones de su familia. Sí, el Llegaba a la respeto. ciudad y de pronto podías ser trabajador de una cosa, después de otra, no tienes por qué ser campesino por siempre, como todas las generaciones de la Argentina, podías, no Sí, sé, pero aprender. hay una cosa con esto que dice respecto a lo que uno puede cambiar los roles. Porque eso de la revolución industrial y demás se ha visto en mayor escala, pero no es la primera vez que sucede. Sucede antes de Epicteto, en la etapa de poesía lírica en Grecia. Puedes notarlo sobre todo con lo que es Sappho y Aristágoras, si no recuerdo mal.
su forma de poesía es directamente la misma que tenemos ahora. Demás, o sea, puede ser. Lo que quiero decir es que es la modernidad la que acelera este gran proceso de la autodeterminación del individuo. El individuo, diría Foucault, no se origina sino hasta la Ilustración. De ahí en adelante, el sujeto como individuo no existía. Éramos todos reproductores de las circunstancias donde cada quien estaba viviendo y las decisiones del gran peso de la sociedad sobre cada uno. Entiendo tu punto igual, Alexandre. O sea, no estoy diciendo que el mundo sea determinista. Me imagino que cuando uno pasa, cuando los cazadores recolectores de pronto pasaron a vivir en una aldea, se dieron cuenta de que podían sus hijos ser sacerdotes y no solo cazadores recolectores. ¿Es ese el primer momento donde la gente fue independiente y libre y se constituyó el individuo? No lo sé. No. No lo sé. Pero sí te puedo decir que Epicteto, cuando escribe esto, su tiempo era fundamentalmente mucho más lento. Los cambios Sí, eran de verdad de otra escala. O sea, sí. por lo mismo, Décadas. lo que hace Epicteto es Décadas. tomarse de esta estructura que es más bien estable y leerla con un ribete teológico, que es lo que quiero abordar en uno más. Ah, ya. Listo. En el 12. Pero sí, los roles es un gran tema. O sea, yo creo que hay un estoicismo clásico donde los roles son mucho más fijos y luego en la modernidad, para hacer el archi-resumen, los estoicos tradicionales verían en el organigrama social, por así decirlo, roles dados por la divinidad, por tanto, cumplirlos, por lo mismo, son mucho más conservadores, y el estoicismo moderno diría, bueno, estos roles que son asignados por la sociedad en ningún caso vienen dados por Dios ni por ninguna gobernante bueno y justo, sino que simplemente caímos ahí. El gran ejemplo que puedo dar es el pueblo gitano, por ejemplo, o ser extranjero. No puedo. Cuando uno es extranjero, el mundo te asigna muchas lecturas de quién eres, se te hipersexualiza, o se piensa que eres un maleante, o se asume que vendes droga, o se te discrimina porque no sabes hablar el idioma, etc. Y ese es el rol que la sociedad donde habitas te dio, ¿sí? Es como esta gran teoría, como de la sociología de los años 30, es como de los 60, de esta teoría del labeling, del etiquetaje. No voy a entrar en el asunto, pero de que el entorno te asigna un lugar. Y eso está súper estudiado. El mundo te da un lugar. Claro, el estoicismo moderno se preguntaría, bueno, ¿y este lugar que se me asignó? ¿Es bueno? ¿Está bueno? ¿Debería yo, si se me asignó el lugar de periférico y marginal, debería quedarme en él? ¿O puedo ser distinto? La agencia del actor, del individuo, en el estoicismo moderno se fortalecería. Alfonso, una pregunta que me distrajeron recién. Pero me estás diciendo que los roles, o sea, yo entiendo que los roles naturales sí vienen de Dios, pero los roles adquiridos, o sea, yo soy estudiante, ¿eso también provendría de Dios según el estoicismo clásico? Yo, hasta donde entiendo, yo creo que sí. O sea, tengo que seguir, yo no soy ningún experto, pero hasta donde he leído, Epicteto, como le da, no solo usa esta figura del prosopón, que es como roles asignados en una obra de teatro, sino que también usa cora, que es lugar, como el lugar como en un coro, que tú tienes los bajos, los altos, los tenores, la verdad no entiendo nada de coro, pero se te asigna una posición para que cumplas un rol específico en ese coro, o en un batallón, por ejemplo, tú vas a ser escudero, el otro va a ser lancero, dedícate al escudo, porque el flaco otro se va a dedicar a la lanza. Taxis también utiliza Epicteto, que se refiere a la posición, como podría ser un gobernante y un gobernado, un director y un directivo, no sé cómo se dice, dirigido, y stasis, que es estación.
y también la usa en sentido como militar, como un batallón que está localizado en este lugar estratégicamente para defender, no sé, esta entrada del río. Pues dedícate a defender el río, porque tu general te mandó a ese lugar. ¿Sí? Lo que aquí quiero decir es que cuando usa, por ejemplo, roles, lugar, posición o estación, también eso lo aplica lo aplica a oficios, por ejemplo, al carpintero que se dedica a la carpintería. Habla del arquitecto, habla del médico, habla del soldado. ¿Sí? Entonces, esto estamos hablando del estoicismo clásico. Esto hay que ponerlo en duda, esto hay que problematizarlo. Al traerlo al presente, siempre hay que problematizarlo, pero es importante entenderlo bien de lo clásico. Y en lo clásico, yo diría que Epicteto, por eso digo que es religioso, confía en el orden providencial de que todo tiene sentido y que cada una de las posiciones es una posición designada por una divinidad que es buena y justa. Entonces cada quien debería asumir su papel. Por eso el pie debería arrojarse al barro y a las espinas si es necesario, incluso amputarse, si es que el cuerpo se beneficiaría de ello. Sí, es que me genera la duda porque me parece como muy fatalista, pero pensando en Marco Aurelio, el rol de emperador es uno adquirido. Y yo creo que él sí pensó que era un rol que le dio Dios. Y por eso él lo ejerció con tanto ímpetu. Así que sí No te tendría aseguro sentido. con de Marco Aurelio. Pero me ha hecho recordar, estaba diciendo Alfonso, me ha hecho recuerdo mucho a la visión de Grant Morrison respecto a lo que es el papel de los humanos. Ah, claro está, Grant Morrison. Grant Grant Morrison, Morrison. un escritor de cómics, más loco que Lara Moore, pero con un demonio. Ya. Lo que estaba diciendo Alfonso era ítem a lo que él dice, pero con más física cuántica involucrada y más drogas. Es Pero, que, sí, es que es eso, buena idea. es que eso es, o sea, si tú lo miras de estricto, eso es un funcionalismo a la Durkheim de finales de 1800. En resumen máximo, es ¿qué mantiene unida a la sociedad? La solidaridad. Es decir, que todos nos prestamos y funcionamos unos a otros, prestándonos servicios, no solo económicos, sino también simbólicos, intelectuales, que mantienen la sociedad unida. Pero a Durkheim se le critica duramente porque es un conservador. O sea, lo que él quiere es que la sociedad no entre en revoluciones porque lo que se hace es perder un continuo de paz. Lo importante es lo estable. Por tanto, dice, la sociedad, él está encargado de una reforma educacional en Francia en su época. Lo importante aquí es hacer una educación que sea unificada y que a cada quien se le asigne un lugar en la sociedad para que tengamos una sociedad integrada. Los no integrados son los que sufren. Integrémoslos todos a esta totalidad de sociedad. Una huevada. Y claramente no se preocupa por las injusticias en esta distribución de roles, por ejemplo, o el nivel de satisfacción que tiene una mano versus un pie, o otro, no sé, otra persona que pensaba que el mundo estaba organizado y que era justo sería Spencer, por ejemplo, que acuñó esta idea del darwinismo social, ¿no? Los grupos El sociales, darwinismo, seguí. Para después terminar. cada grupo tiene cierto destino que es dado por su nivel de esfuerzo y si es que no se esfuerzan lo suficiente, la sociedad misma los va no castigar, pero van a perecer como quienes no se pueden adaptar a las nuevas condiciones. Y bueno, o sea, en el fondo, y más aún, Spencer como que se desprende de lo que él decía, en el fondo de que el estado de bienestar lo único que hace en el fondo es mantener a unos pobres que no se esfuerzan. ¿Para qué? O sea, ¿para qué si ellos deberían desaparecer? El Estado se ahorraría mucho dinero, en definitiva. Bueno, esto es una visión ultra conservadora. Alexander. Ah, sí, pero aquí en la cosa. Muchos olvidan de que el cambio es natural.
Directamente, así que cuando Munachi recuerda a Durkheim, sí, dice algo similar, que dice un poquito más duro incluso, por decirse, pero la cosa es de que él en sus planes no incluía lo que es el cambio, y tampoco, si hubiera incluido, tampoco hubiera colocado la figura de una revolución, por así decirlo. A eso me voy de que muchos de estos cuates tienden a olvidar lo más natural al mundo es el cambio mismo, como decía Marco Aurelio, el cambio es el deleite de la naturaleza. Claro. Es que, o sea, en el caso específico de Durkheim, él venía saliendo de un caos de la Revolución Francesa y los fuegos que quedaron del final de época. O sea, lo que más uno quiere en épocas como de gran cambio y tumulto es paz y orden. O sea, no estoy justificándolo, pero entiendo la posición y de dónde viene Durkheim a decirlo. O por otro lado, de dónde vienen los conservadores a decir que el cambio, bueno, por dar un ejemplo súper práctico, es como cuando los conservadores les aparece que el género, el sistema sexo-género ha de ser problematizado y ponerlo en duda o conversar sobre ello, y que uno no tiene por qué ser como tener una masculinidad hegemónica, etcétera, se preguntan, oye, pero ¿y qué va a pasar con la familia? La familia cambiará. Es que, ¿dónde están los valores de antaño? En antaño. ¿Sí? Pero entiendo cuál es el temor de los conservadores. Claro, perder su tradicionalismo. A eso se va. Es que si el sistema es, y por eso digo de Durkheim, y por eso es importante problematizarlo, problematizar esto de Epicteto, de que si el sistema unitario, integrador, es bueno y justo, pues mantengámoslo en un sistema funcionando. Por tanto, cada quien debe tomar su propio remo y remar todos juntos, porque alguien más sabrá hacia dónde vamos. Nosotros solo estamos remando. Y claro, una teoría del conflicto diría, oye, no, aquí, aquí nos están imponiendo un destino, ¿cachai? ¿Por qué tengo que remar? ¿Por qué no puedo, no sé, dibujar en vez de estar remando? No, no, es que te tocó remar, rema. Pero quiero cambiar, ya no quiero ser un remador, quiero nadar. Claro, eso es la clásica, ¿no? Claro, tiene sus orígenes históricos, pero te entiendo. ¿11 o quieres decir algo, Diego? Sí, Rosarín habla sobre, yo creo que cita a Hegel, pero como que la estabilidad como que nos estanca y que necesitamos una tesis y una antítesis para poder generar la síntesis y progresar como sociedad. ¿Tiene que ver con eso, no? Sí, pero es que ahí hay hartas puestas en duda. O sea, si me lo preguntas como persona, yo no sé si hay progreso. Es un gran debate la idea de progreso. Y, O no sea, sé, pero puede ser como lo que pasa con progreso como intelectual también. O sea, piensa en las rivalidades como ayudaron al estoicismo a ir puliéndose. sí, puede ser, no sé. Es que si tú me dices, por ejemplo, el imperio, los sumerios, por ejemplo, tenían un gran esplendor, pero agotaron sus recursos y colapsaron. ¿Qué bueno hay en eso? Ah, ¿colapsaron por recursos? ¿O fue también una invasión? No, pues, Se, ya, sigue con el punto, mi error. se va. Pero a lo que voy es como, ¿qué bueno hay en eso? Después otro imperio toma el territorio y las cenizas o ruinas de lo que quedaba para hacer más cosas. ¿Es eso progreso? ¿Hay avance? No sé. Esta idea de Hegel, por ejemplo, que lo real es racional, porque Sí, porque de todo lo real tú puedes desprender dos fuerzas que se lo pusieron antes y que esto está expresando una superación del pasado. Bueno, esa idea del progreso, bueno, entra en crisis en los años 60. No sé si hay progreso. No.
O cuando vieron el progreso limitado hacia el futuro, infinito, o sea, eso no tiene sentido. No sé si hay progreso. Hay cambio, eso es lo que hay. No, y tampoco sé si solo hay cambio, o sea, lo que sí hay es estructura y hay dinámica. Eso sí que es evidente. Hay estructura, ¿Sí? hay estructura y dinámica, y entre esas algo pasa. Lo que sí quiero subrayar sí, es que nuestros roles, una lectura de Epicteto clásica, nos inserta en una estructura más bien poco dinámica, donde el rol que escojamos puede que esté, lo más probable es que debe estar destinado por la naturaleza, y lo mejor que podemos hacer es asumirlo por siempre. Un estoicismo moderno se preguntaría, ok, esta estructura que distribuye al mundo entre, no sé, obreros, o sea, asalariados y dueños del capital, bueno, es justa, está bien, debemos mantenerla, debemos respetarla. Y, por otra parte, es que nuestros roles están únicamente destinados a la estructura social o también a la dinámica, al cambio. ¿Sí? Es, por ejemplo, Al cambio. la masculinidad hegemónica, porque somos puros hombres los que estamos leyendo esto, pero qué bueno sería que hubiera mujeres. El sistema sexo-género y la masculinidad hegemónica. Somos todos hombres. En una lectura de un sistema más estático, nosotros deberíamos defender ser hombres a la manera en que nos enseñaron nuestros padres. Pero es evidente que hoy en día todo se está, como diría Marx, todo se desintegra, todo se disuelve en el aire. Todo Mucho es más mucho rápido más de lo que rápido, hacía antes. todo está cambiando. Todo se Lo que, mueve mucho más rápido sin que se pueda aprovechar, si me recuerdo eso. Pero la lo que cosa uno es que debería también hacer, Marx alaba, no alaba, sino reconoce todos los cambios y triunfos que consiguió el capitalismo y está en el propio movimiento capitalista. Así que claro, considera, no podemos llamarnos a los comunistas, esas anticapitalistas, lo más apropiado para que los demás entiendan vendría a ser postcapitalistas, porque el comunismo viene después. Y además, Marx y Engels y Lenin y Stalin lo sabían muy bien, está de bien, que, Alexander. de que las nuevas sociedades van a tener la marca de la anterior, Lo que nada más, quiero no va a ser decir Lo que nada quiero más. decir, Alexander, que más allá de como la propaganda marxista que podemos hacerla y está bien, ¿no? Lo importante aquí es reconocer que los roles en Epicteto, en un sentido clásico, serían un poco más conservadores, y si lo actualizamos, es necesario que nosotros, al asumir nuestros roles, nos preguntemos, bueno, en este rol, ¿qué está haciendo? ¿Está fortaleciendo una estructura ya dada o estamos siendo parte de una dinámica cultural en la que, si bien Epicteto diría, y los estoicos tradicionales dirían, está bueno, o sea, los dioses administran esto de forma buena y justa, o de un estoicismo moderno que diría, bueno, la distribución de esto es profundamente humana, y como es humana, es cultural, y nosotros podemos dirigirla hacia donde queramos. La pregunta es, ¿hacia dónde? De donde vengan nuestros desintereses, nada más, porque tenemos que no olvidar de que los humanos somos altamente egoístas. A donde nos convenga, por así decirlo, a los intereses en mayoría. ¿Sabes? ¿Diego? Yo estoy colapsando con la cuestión de los roles, estoy tratando como pensar como en A mí, elegir como ¿qué diría Epíteto yo? Que elegí una carrera universitaria y ahora tengo tantas como alternativas que incluso eso mismo me hace que me cueste más elegirla. Pero ahora creo que entiendo eso de que en ese tiempo llegas a una aldea, no tienes muchas chances de elegir, entonces llega a ser determinista. Pero ese cambio ahora no me está como... ¿Cómo que llega a ser determinista? Lo que estamos viendo ahora sigue siendo determinista, pero el cambio que vemos es mucho más rápido. es que mira, yo entiendo cómo lo dice Diego, en el fondo. Eh, sí, hay factores deterministas en toda época, está bueno. Los grados de libertad que tenía
el campesino en la época de Epicteto del campesino hoy en día son infinitamente distintos, los grados de libertad. O sea, yo podría, por ejemplo, siendo hijo de campesino, aprender a, no sé, hacer trading de NFT o como se llamen, y ganar como una millonada, ¿cachai? Hay cuántos cabros chicos que tienen, no sé, 15 años y son expertos en tradear cosas, ¿cachai? Como esa libertad que nos ha permitido no solo el capitalismo, pero la tecnología dentro del capitalismo, abre las oportunidades a una infinidad. Y y muy bien tú lo dices, en el fondo, el aumento de estas libertades es lo que a nosotros nos da ansiedad. Esto es como una Ah, máxima. ya te entiendo a qué te refieres con determinismo. No es determinismo así estricto, sino lo estoy utilizando de una forma más suelta. Ah, ya está bien, porque sí. Porque alguna vez ya pasa esto antes. Con las definiciones de las palabras nos confundimos mucho entre nosotros. Sí, Sí, pero ya entiendo a qué tipo de determinismo estoy utilizando, Diego, con esta historia. sí, Entonces, era por ejemplo, como... Ah, ya, dale. entonces, lo que diría Epicteto, si pudiera hablar, nos diría estas dos, ¿no? Porque yo Lo que pensaba, valo, ¿qué necesita la sociedad, por ejemplo? A lo mejor un estoico, eso estaría pensando. claro. Yo, mira, el otro día estaba viendo hay un que se llama Kai Whitning, no me acuerdo, que escribió un libro, Being Better, así como ser mejor, que es estoico y es de esta rama del estoicismo tradicional. Y él daba un ejemplo. Voy a exponer, decía, esto de seguir la naturaleza, ese es el mandato, seguir la naturaleza. El seguir la naturaleza requiere un logos providencial, decía él, tradicional, lo requiere, porque la solución que han dado los estoicos modernos es lo que dice Lawrence Becker, esto de follow the facts, seguir los hechos. ¿Te acuerdas? Sí. Seguir los hechos. Entonces él decía, seguir los hechos, está bueno, suena lindo, pero ¿qué hechos? Decía él. La ciencia llega hasta cierto punto y la ciencia no te puede decir qué hay después. Él daba un ejemplo. Yo tengo una hija, digamos. Entonces yo la voy a dejar en auto al colegio. Eh, lo que tiene el estoicismo es que es una ética de roles. Entonces yo soy padre, yo tengo que llevar a mi hija al colegio. Y si tengo un automóvil, pues la voy a llevar en automóvil. Contamina el automóvil, es verdad. Aumenta ¿cómo se llama? La huella de carbono, pero por los círculos de involucramiento, él decía, estoy yo en el centro, ahí al ladito, pegado está mi hija. El medio ambiente está aquí fuera, way out there, decía él, lejos allá. Yo, como ética de roles, bueno, primero padre, hijo, estas relaciones más cercanas. Luego ya me puedo, si está eso estable, luego me puedo hacer cargo de las cosas más de fuera. Para cerrar, él decía, el follow the facts ¿cómo se llama? Becker. De Lawrence Becker, decía, ¿qué facts qué hechos vamos a seguir? El que uso el auto, porque uso el auto, en la práctica estoy usando el auto. Ser padre, bueno, ¿cuál de estos roles? O sea, ¿cuál de estos hechos? No, el estoicismo moderno no te dice qué hechos, estos hechos deben ser seguidos por la providencia. Ese es el argumento que usa este gallo. Eh, yo creo que se equivoca. Yo creo que, por ejemplo, uno debería, el follow the facts o el seguir los hechos, tiene mucho más sentido cuando uno toma los hechos como la evidencia científica actualizada disponible. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una hija y la tengo que llevar al colegio, claro, el llevarla en mi superauto, que es súper contaminante, más vale preguntarse cómo podría yo arreglar esta y llevar a los hijos de esta cuadra, digamos, a un colegio cercano. Quizá pagar un bus entre todos juntos, y así no todos tienen que ir en auto, reducimos la huella de carbono y lo hacemos, comillas, más de acuerdo a la naturaleza. Eso es following the facts. Lo que dice el Whiting es como simplemente seguir tus roles. ¿Por qué? Y es lo que yo le diría, estás confiando que el ordenamiento general del sistema sociedad es justo y bueno. Porque, digamos, para mi trabajo yo necesito un teléfono. ¿Pero es justo que tengamos todos teléfonos?
o que todos, que tengamos teléfonos, siendo que, como decíamos el otro día, niños sacan cobalto y tienen fibrosis quística en sus pulmones por esto, por el 10% de estos teléfonos. ¿Es justo? No. El Kai Whitening se equivoca. Él piensa que el mundo está bien ordenado y uno tiene que hacerse cargo de su pequeño mundo. Yo digo no. El estoico moderno lo que tendría que hacer es mirar la totalidad y decir, oye, este planeta está por colapsar. Hoy en día necesitamos todo mundo, o sea, de los países desarrollados principalmente, reducir su gasto en huella de carbono por lo menos a la mitad. Hoy, porque si no en 2045 esto ya se acabó. ¿Cachai? ¿Qué haría el estoico? Se involucra con el entorno, pero no solo desde su pequeña esfera. Entonces, para responder lo que tú preguntabas, como el estoico debería, ¿qué es lo que mejor le hace al mundo? Buena pregunta. Ahí yo me preguntaría, ¿qué mundo es el que yo estoy involucrando? Por un lado, como que lo que trasciende acá es Dios, y por el otro no me quedó claro. ¿Qué es lo que está como al tope? ¿Es la sociedad? ¿El planeta Tierra? Es que yo no lo tengo claro, todavía no lo tengo claro. Suposiciones de Pero lo que es sí, bueno, ¿no? y lo que sí yo diría es que, si bien Dios nos asigna en el estoicismo clásico posiciones y que cada quien tiene que simplemente dedicarse a su propia posición, en el estoicismo moderno uno problematiza los roles que uno puede cumplir. Yo me lo pregunto y lo vuelvo una incógnita. Hago la duda, sospecho de eso, del rol que se me dio. Sospecho no sé, la posición de ser hombre. Sospecho de mi posición de, no sé, tengo un primo que trabaja en ingeniería y él calcula, mira, contar una historia. ¿Qué trabaja? Está haciendo unos estudios grandes de unas inversiones. No, el otro día tuve que calcular para una gran tinaja que se iba a instalar en tal cosa de una termoeléctrica. Entonces yo le decía, pero tú te das cuenta, weón, de que al trabajar en eso estás colaborando con que, no sé, los pingüinos se mueran. En la práctica sí, porque trabajaba en esas clásicas inversiones que van a destruir el medio ambiente. Él decía, bueno, es que es mi trabajo, ¿sí? Es lo que yo hago, es mi trabajo y le hago bien a mi familia. ¿Cachai? Que ahí mi primo lo que está leyendo es su rol individual en una pequeña esfera de influencia que es su familia, está todo bien porque de ahí en adelante no me corresponde y está fuera de mi control. El estoico, creo yo, debería problematizar sus roles. Pues yo, como ingeniero forestal, debería hacer que este país siga destruyendo sus bosques, ¿cachai? No sé, el ingeniero no sé, en pesca, ¿cachai? Estamos destruyendo, o sea, si solo lo miramos desde el lado ecológico, somos una plaga que está destruyendo este planeta. Bueno, usemos nuestro saber técnico para reducir esa carga o destruir o detenerla de frontón y mejorar el mundo. Ah, no lo vas a lograr. Puedes reducirlo, pero no lo vas a lograr. Es que creo que sí se puede, o sea, hay maneras de hacer, no sé, en Alemania necesita una inversión muy poderosa, etcétera, pero tú sí puedes llegar a coste cero, en el fondo. Si tú puedes, a CO2 cero, tú sí puedes, puede llegarse, depende de la industria, por supuesto. Hay industrias pesadas que no se puede. O no Ya lo sé, dijiste. inversiones, o, o simplemente rechazar cosas, sacrificar cosas. Hay un ensayo súper bueno que me gusta harto, eh, que habla de que habla de una sociología de la pérdida, de que deberíamos tomar el cambio climático desde una perspectiva del que a lo que tenemos que renunciar y perder para poder sobrevivir. Por ejemplo, uno podría fácilmente renunciar a la carne. Deberíamos encontrar maneras de resolverlo, etcétera. Pero la carne es una de las grandes industrias que producen metano son de los causales del por qué esta cosa está destruyéndose. Porque todo el Una de mundo, tantas. una de tantas, pero ahí hay una de tantas a la que sí puede. Entonces, uno dentro de sus roles, uno escoge a lo que quiero ir, pues,
me ha hecho muchas vueltas, pero si lo tengo en una sola frase, en el estoicismo clásico uno asume su papel que te dio el director de la obra y lo ejecuta. Hoy en día uno tiene que problematizar sus propios roles y preguntarse a quién beneficia, hacia dónde se dirige y quién voy a ser yo en este cambio histórico de época. A mí no me parecen como incompatibles los dos. Incluso con la Claramente son providencia incompatibles. pueden mezclar providencia y ciencia juntos. Es que mi problema es que cuando hay providencia, está ordenado de forma buena y justa. Entonces confío en cómo está ordenado. Y en el segundo, el orden es humano, demasiado humano. O sea, el Por calentamiento tanto, global es un plan divino, ¿verdad? no lo es. No puede serlo. Si es que lo es exactamente como es y no tenemos ninguna opinión sobre ello. Así de sí. Ya llegó como tiene que ser. Todo depende de cómo definamos la naturaleza respecto a esto. Nada más. Igual, por ejemplo, uno igual puede renunciar a la providencia, pero aún así reconocer el logos en ella, que es, es un espacio intermedio, que igual me gusta. Están los tradicionales que piensan que hay una providencia que es buena y justa y hay una buena administración de este todo sistema ordenado, y entre medio hay quienes dicen el logos puede incluso ser la necesidad material, y que tiene sus propias reglas y que está fuera de nuestras determinaciones. El cambio climático. Dado que funcionamos de esta manera desde los años 40 hasta hoy en día, necesariamente llegamos a un calentamiento global. ¿Tiene reglas ese calentamiento global? Sí. Mediante la lógica o la ciencia podemos entender cómo funciona y afectarlo. Está bueno igual. Es un espacio intermedio. También, pero recuerda que antes, mucho antes que los humanos siquiera existieron, los mamíferos existieron, las bacterias procariotas empezaron a cambiar la atmósfera de nuestro planeta, destruyendo su propio medio ambiente y dando origen a Sin nosotros. duda. Bueno, a nosotros. ¿O no? Incluso eso podría verse en el plan divino del logo de todo lo que es la naturaleza. Nosotros cambiemos todo este planeta para dar origen a otra. ¿O no? No sé, es que ahí está, de nuevo le estás dando como una voluntad a la providencia. No lo sé. Exactamente. ¿Y qué es providencia si no es cuestión de voluntad? O algo similar a esto. A un Es, plan. Un orden A una. racional. Ajá. es Ahí que una viene cosa la es un cosa. orden racional y otra cosa es un plan divino. Y creo que el plan divino es mucho más abrahámico o mucho más de la Biblia, Y también, porque nosotros lo leemos así por nuestra herencia cristiana católica, y también lo y, tienes, no, y también lo y no tienes en lo que es la necesariamente... mitología griega, ¿o no? ¿Cómo? También existe este tipo de, a menos plan y actuar divino y voluntad divina en los griegos. No lo Y sé, bueno, tú y yo tenemos no más lo sé. formación griega y helenística que la gran mayoría de las personas. Porque si vas No lo sé. a una fábrica a hablar de estoicismo, y ya estás, chao. Bueno, pero ese soy yo, ¿no? Puede que me equivoque respecto a esto. Uh-huh. Diego, o paso al siguiente. Dale. 11. Sobre el cariño familiar. Este es un caso como súper citado, esta entrada de Epicteto. En definitiva, discute con un hombre sobre lo que es bueno y natural. Y lo que él dice es, lo que yo sentí es natural, por tanto es bueno. Y Epicteto dice, pongamos en duda si es que es bueno y natural. La historia es que este hombre tiene una hija que está enferma y que al estar muy enferma, él no pudo soportar su enfermedad y salió corriendo escapando. Eh, al él estar huyendo, se encuentra con Epicteto, o sea, es un recuento, cuenta la historia. Y él dice, bueno, Epicteto le dice, ¿y eso estuvo bien? ¿O fue natural? Y el hombre dice, bueno, fue natural porque yo lo sentí natural, o sea, me salió del alma, por así decirlo.
por tanto está bien. Dice, bueno, tú explícame qué es natural y yo te diré si es que es natural o no y si es bueno o no. Y claro, ahí lo que, en definitiva, bueno, no lo voy a ver. En definitiva, lo que hace Epicteto es decirle, mira, le da contraejemplos, que es la clásica. Como, ¿y su madre? ¿Huyó también cuando estaba así? No huyó. Ah, ¿y el profesor huyó al verla enferma? No. Ah, ¿y la cuidadora huyó al verla enferma? No. Entonces no es natural, dice él. No, pero fue natural en mí. Y él dice, y Epicteto le señala de vuelta, lo que es natural en uno es reaccionar de acuerdo a lo que nos parece que es natural. El nos parece es fundamental. O sea, si algo nos parece bueno, lo llevamos a cabo. Si algo nos parece malo, pues no lo llevamos, no hacemos eso. Y si algo nos parece incierto o dubitativo, pues no lo mantenemos la duda y no lo llevamos a cabo. El gran asunto aquí es poder decir si es que esto que me parece o no me parece está en consonancia con lo que es natural y es bueno. Por tanto, se devuelve, hay que ver otros ejemplos. O sea, ¿a ti te parece natural huir? No. ¿A ti te pareció que huir es natural? Pero si tú lo miras, todos los otros no huyeron. Eh, usa, usa una figura que a mí me gusta, le dice, ¿qué criterio uno usaría para distinguir lo blanco de lo negro? Pues la vista, dice él. De lo frío de lo caliente, de lo áspero de lo blando, bueno, el tacto. De lo natural de lo no natural, el hombre dice, pues no lo sé. Y Epicteto dice, bueno, qué raro, ¿eh? O sea, es un clásico que todo mundo sabe cómo distinguir o cuáles son los medios para distinguir de cosas que no son tan importantes, pero para las cosas fundamentales, típicamente desconocemos el criterio que vale la pena. Por ejemplo, qué es natural y qué no es natural. Eh, Cierra diciendo que lo importante aquí es la educación. Eh, Observar las propias opiniones y uno escoger o poner en duda las que no son buenas y no están de acuerdo a la naturaleza. Porque él dice, ser padre y cuidar es bueno porque corresponde a tu rol de padre. Le da ejemplos, por ejemplo, dice, tú quisieras, cuando estés en tu lecho de muerte, que tu familia, por quererte mucho, que es lo que decía este tipo, por quererte mucho, huyan y no estén contigo. No, claro que no. Y que tus amigos huyan porque no pueden soportar verte enfermo. No, claro que no. Que tus enemigos, dice él, huyan. No es natural ni es bueno. Para cerrar, aquí Epicteto lo que hace es unificar estas dos ideas, lo bueno y lo natural. Y otra vuelvo con el subjetivismo. Pero, es raro. Es que aquí, Alexander, no es un subjetivismo, debo decirlo. Si bien en el estoicismo se incluyen perspectivas y que cada quien cree lo que sus juicios le hacen creer, pensar que eso es subjetivismo es un error. Porque lo que nos hace el estoicismo es recordarnos que si bien nosotros tenemos juicios, estos juicios deben adecuarse, tunearse, por así decirlo, eh, ponerse en duda, en entredicho, para estar de acuerdo a una realidad externa a nosotros, que es natural y es buena. Entonces no es un subjetivismo. ¿Me sigue? Oye, acá se refiere Epicteto como a ser más escéptico de nuestra intuición. Yo creo que es lo que ha dicho en todos estos como entradas, en el fondo. Eh, Nosotros vemos eventos, tenemos juicios sobre ellos y reaccionamos a esos juicios con esta emoción, conducta o cognición. Pero en este caso no La, lo sentí como que fuera como una emoción, como que es muy distinto como a sentir la intuición de algo que te parece correcto. O al menos me parece ¿Cómo así? diferente.
A ver, Es que no sé cómo definir la intuición, porque no me parece como que viene de la emoción. ¿O sí? no entiendo. Porque el tipo razona de esa forma creyendo que era lo correcto. Y por eso es como su intuición. Entonces, Intuición. ¿no? Pero no uses intuición para ver qué otra palabra está ahí. A ver. Es que era algo que no hay una emoción, no hay una rabia, una tristeza que le llegó a esa idea. A lo mejor es Que su falla de su propio pensamiento o emoción, razonamiento. dices. Es que, claro, Episteto aquí dice que no es que la emoción lo haya llevado, sino que él tiene una lectura cognitiva de que cuando los padres ven a su hijo sufrir, es legítimo tener miedo, pena, etcétera, y huir. Solo que, como un estoicismo clásico, le hace poner en duda sus juicios. O sea, si cuando escribimos a Epicteto, tenemos que igual pensar que hay una prominencia de la razón por sobre todas las otras cosas. Porque es el medio por el cual nosotros podemos, porque ahí radica la prosairesis, la voluntad, la capacidad de tomar decisiones usando la información disponible. Es racional. Claro, hoy en día es otro cuento, pero en Epicteto clásico, esto es un error de lectura. Vale. Claro, yo creo que la virtud sería la herramienta para poder sopesar nuestras impresiones. Por ejemplo, en este caso, me parece que al padre lo que le faltaba era coraje, ¿no? Para ver a su hija en ese estado. Y si hubiese tomado la virtud como, digamos, termómetro, se hubiera dado cuenta que estaba actuando mal, ¿no? Está bueno. Lo que sí yo diría que en Epicteto hay una fuerza mayor en una ética de roles más que en una ética de virtudes. La virtud está mucho más presente, por ejemplo, en Séneca. Eh, lo que diría Epicteto es que en tanto padre, su deber como padre es cuidar de la hija. Claro, uno puede usar la virtud para una cosa u otra virtud para otra, pero recordemos que las virtudes no son sino una expresión de una sabiduría. O sea, la virtud es la sabiduría. Entonces, el sujeto sabio conoce su posición en el mundo y la ejerce. En Epicteto, por ejemplo, hay hartas, hay hartas tipos, incluso unas que son divinas, como en Sócrates, que el oráculo de Delfos le entregó esta misión de ir a cuestionar a todo el mundo. Ahí sí que me dejaste loco. Yo pensaba como que todo este estoicismo era en base a las virtudes. Pero acá, ¿no será que Epicteto prioriza los roles, pero a la vez usa las virtudes? Hasta, mira, estoy leyendo la ética de roles en Epicteto, no sé cómo se llama. Y eso decía este tipo, quizás está equivocado. Lo que yo estoy haciendo es replicar algo que leí, es el... Pero en todo caso, ¿serían incompatibles ambos enfoques? No, no, sin duda no. Se llama Brian Johnson. Yo creo que se Y complementan. no, Claro. claro. Es que, lo que decía Brian Johnson es que la ética de las virtudes, de algún modo, hace que el sujeto, por así decirlo, individual, tome acciones en un mundo abstracto fuera de circunstancias. Y lo que hace Epicteto es aterrizarla a tus propias circunstancias y situación. Y esa es la gran diferencia. Pero claro, no creo que sean incompatibles. Familiar. Ah. Bueno, para cerrar esto,
23, 22. Bueno, ese es el del padre, el 21. Claro, sobre el cariño familiar. El 12, a ver si alcanzamos a cerrar hoy día. Sobre la satisfacción. Dice, sobre los dioses hay quienes dicen que, y da todas las posibilidades de los dioses. Me gusta, dice, que no hay divinidad, es decir, solo hay átomos, que existe divinidad, pero no hay providencia, y esta no se preocupa de nosotros. Otros dicen que existe la providencia, pero solo para asuntos celestiales e importantes. Hay otros que dicen que existe y se preocupa de las cosas humanas, pero solo en un sentido general y no de cada uno de nosotros. Y por último, hay quienes dicen que la providencia es minuciosa y se hace cargo de cada uno de nosotros y está siempre pendiente. Yo creo que Epicteto defiende esta última, de que la providencia es minuciosa. Podemos verlo. Argumenta, no voy a presentar el argumento de él, pero dice que esto de que no hay átomos es falso, o sea, que no hay providencia falsa, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a estar siguiendo a Dios si es que no existe? Bueno, etc. Lo importante aquí es, dice, el hombre razonable, mi razón, logos, se coordina con el logo macro, el hombre razonable subordina su parecer al del que todo lo gobierna, como los buenos ciudadanos a la ley de la ciudad. De eso es lo que yo desprendía antes, esto de que Epicteto ve en la distribución buena y justa de las reglas de este mundo distribuido, algo así como las leyes de la ciudadanía. Es decir, el comportamiento, voy a continuar. Él da ejemplos, dice, por ejemplo, quiere uno escribir el nombre de alguien. Un paso atrás. Él dice, uno debe subordinarse al parecer del que todo lo gobierna, así como los ciudadanos buenos a la ley de la ciudad. Sin embargo, dice, libre, y por lo mismo dice, libre es aquel quien todo lo que sucede desea según su albedrío y a quien nadie puede ponerle trabas, que es en el fondo la distribución entre lo que está dentro de mi control, lo que está fuera de mi control. Y dice, se es libre, o lo podemos traducir, se es libre al administrar lo que se nos asignó o lo que nos corresponde. Y dice Epicteto, eso debe enseñarnos, o de eso se trata la educación, de querer cada cosa tal como es y seguirla. ¿Cómo es? Dice, como lo ordena el que las ordenó. Aquí Epicteto, de nuevo, confía plenamente en la distribución de cómo las cosas están dadas. Luego y ahí da ejemplos, porque un estudiante le dice, oye, pero yo quisiera que las cosas ocurrieran tal como yo quiero que ocurran y que solo me ocurran las cosas que yo quiero que me ocurran. Dice, bueno, estás loco, primero que todo estás loco. Dice, segundo, si lo haces así vas a perder la belleza, porque hay una belleza, calón, armonía, y que incluso esto puede ser horrible. Me gusta esa oposición entre armonía y belleza, dado por Dios, y esto que, como depende solo de ti, puede ser feo. De esto, lo que yo quiero subrayar es que Epicteto homologa una física naturalista ordenada y bella, y da que son las reglas del universo. Da ejemplos, como por ejemplo, las leyes de la gramática, dice, las reglas de la música, las leyes de la ciencia, o lo que está deparado para el destino. Querer hacerlo de otra manera, por ejemplo, escribir el nombre de una persona no como es de locos. O escribir música, o tocar música fuera de las reglas de la música, no tiene sentido. Y al mismo tiempo, querer que el destino sea aquello que está fuera de como el destino es de locos.
Por eso tiene sentido que él diga, el hombre racional se somete a las reglas del destino tal como los ciudadanos se someten a las reglas de su ciudad. Aquí lo que Epicteto en el fondo está diciendo es como la voluntad individual debe someterse a las leyes del cosmos. ¿Por qué? Lo que ya habíamos hablado, porque los dioses son justos y buenos, nos han entregado estos papeles, roles, lugares, posiciones, conforme a sus propios parecer. Claro, el estoicismo moderno debería poner en duda esos pareceres. Recién me hizo reír cuando dijiste, estás loco. Pues si le estás loco. Sí, es que me imaginé a los de la ley de la atracción. Ya Epicteto diciéndole eso. Porque justamente ellos quieren que todo suceda como ellos quieren. Lo que a mí me da problema de todo esto es que hay una lectura del estoicismo que es súper conservadora y que uno puede caer fácilmente Fascismo. en fascismo, tal como dice el mismo Alexander. Y si uno lo toma como texto, como palabra, como, esto lo dijo Epicteto, vamos a cumplir nuestra naturaleza al cumplir con el plan divino. Y yo sé que este plan divino tiene que ver con la armonía. Bueno, como diría Alexander, a veces la armonía o el bienestar conlleva romper ciertos esquemas o poner en duda ciertas estabilidades. Por eso voy más con Marco Aurelio. Yo entendía ver de esa forma, estaba dispuesto a aceptar eso, seguro se acuerdan en su entrada de su diario. Si alguien me demuestra que estoy equivocado, lo aceptaré. Nadie ha sido dañado por la verdad. Da ahí viene de que, como les decía antes, de que Epicteto y Marco Aurelio tenían dos visiones diferentes de lo que es el estoicismo. Al menos en parte. Mira. Dice en otro lugar, por ejemplo, para cerrar el 12, dice, entonces cabe huir de los hombres, ¿cómo hacerlos cambiar? ¿Qué medios se encuentra para tratar con ellos? Porque los humanos no actúan como uno quiere. Dice que ellos actúan según les parece y nosotros lo más cercano a la naturaleza. Me encanta eso. Es decir, dejemos que las personas se equivoquen en sus propios pareceres y nosotros usemos un parecer que es superior a nosotros. No la cosa que, quizás lo que decías tú antes, nuestra intuición o lo que me parece correcto, subordinarnos a aquello lo más racional finalmente, a lo más cercano a la naturaleza. Mira, voy a hacer un punteo de otras cosas que subrayé. Dice, por ejemplo, dice, ¿eres un impaciente y un descontento? Bueno, entrégate a ser sabio. ¿Estás solo y lo llamas soledad? No, llámalo tranquilidad y libertad. Y si estás con mucha gente y los llamas bandidos y te quejas de que hay mucha gente y ruido, llámalo fiesta y carnaval. Es un resiste y renuncia. ¿Eh? Epicteto debe ser leído como un hombre que considera que el mundo está más allá de su control. Y de nuevo, tiene que ver con su época. El cabro fue esclavo y la gente vivía una vida breve y sin muchos cambios. Hoy en día la gente cambia de empleo, no sé, 7 veces, 9 veces. Dice en otra parte, ¿cuál es el castigo para los que no aceptan o los que no siguen la naturaleza? Dice, ser tal como soy. Me encanta. ¿Cuál es el castigo para el que odia la soledad? Estar solo. ¿Cuál es el castigo para el que le desagrada a sus padres e hijos? Ser un mal padre, tener malos hijos. ¿Cuál es el castigo para aquel que está en su cárcel? El que está estar en contra de su propia voluntad. Sí. Y luego, bueno, continúa, pero con eso yo creo que es suficiente. Me gustó el de la soledad con libertad y tranquilidad. Me gustó ese. Está bonito. Claro, yo creo que hay un balance que uno tiene que hacer siempre. Es como Epicteto te dice, flaco, ¿estás solo? Bueno, aprovecha
y disfruta de la soledad. ¿Cómo hacer de aquello que ocurre, lo real, leña para tu foguera? ¿Foguera? Hoguera. Fuego. Hacer leña para tu propia hoguera. Está bueno. Sin embargo, yo creo que a Epicteto, porque escribe 2000 años antes, requiere un cuestionamiento de por qué estoy en soledad. ¿Está bueno que yo esté en soledad? Porque si bien Epicteto vive una época en la que el César, el emperador, te apuntaba con el dedo y tú explotabas. ¿Cachai? Hoy en día, no sé, existen tribunales, tienes derechos fundamentales, tenemos acceso a la prensa, tenéis como libertad de pensamiento, de religión, es distinto, es otra época. Epicteto, por así decirlo, no cuenta con nada salvo su posibilidad de tomar decisiones. Hoy en día contamos con un poco más. Están los derechos humanos, hay otro campo de cosas donde uno no solo tiene que resistir. Incluso, parte del resistir es poner en riesgo cosas. Por ejemplo, las movilizaciones de la gente para que paren no sé, la instalación de una termoeléctrica, es un clásico, la señora que se entierra en el carbón en Coronel. ¿Debe resistirlo? No debe resistir la instalación de una termoeléctrica, porque destinará a sus hijos a la muerte. O sea, eso es, sus vidas van a estar plagadas de enfermedades. No hay que resistir. Y sin embargo, uno debería tener la fortaleza de poder, bueno, si da el caso que hay una termoeléctrica, bueno, hay que poder resistirlo, pero también tener la capacidad de criticarlo, y si podemos cambiarlo. O sea, 13. ¿Cómo es posible hacerlo todo de modo que agrade a los dioses? Hay un alumno que le pregunta, ¿hay un modo de comer que agrade a los dioses? Me gusta eso porque es una actitud como absolutamente práctica, concreta. Hay un modo de comer que sea agradable a los dioses y dice, sí, con justeza, moderación y orden. Dice, por ejemplo, si tu esclavo como vale la pena enojarse. Por ejemplo, si tu esclavo no te trae agua caliente, él dice, el sabio va a estar tranquilo y va a aceptar que este esclavo no te trajo el agua caliente, porque él es hijo de Zeus tal como yo. En cambio, el tirano estallaría en rabia, enojado, explotaría y perdería su tranquilidad. Uno de los alumnos contesta y dice, oye, pero si yo compré este esclavo, ¿por qué no cumple con su deber? Y Epicteto dice, bueno, tú estás mirando las reglas humanas. Es como, este esclavo de mi propiedad tiene que ser bueno para mí, como la bofetada de Will Smith. Y él dice, no estás mirando las reglas de los dioses, te equivocas. Hay que mirar las reglas de los dioses. Yo creo que el tema de Will Smith es tan difícil, no le dieron tanto bombo en los medios de comunicación, no sé si vale la pena. Pero de que fue un arrebatado, sí. Fue castigado por la prensa, puta, sí. Y sin embargo hay lugares donde uno sí tiene que levantarse y darle la bofetada a quien te está insultando. No sé si la bofetada, pero sí levantarte y decir, bueno, hasta aquí llegamos. No sé, difícil asunto de Will Smith. Tanto se ha dicho y tan poco al mismo tiempo. Alfonso, genial Dígale, eso que dices, genial eso que dices de que cómo es que las reglas, o sea, que el esclavo es un hijo de Zeus, dice, ¿no? Por ahí, es decir, estás reconociendo de que todos somos, ¿cómo decirlo? Ante todo humanos, por decir algo, ¿no? Y eso, así es. Epicteto es impresionante cómo se adelanta a su época al mencionar sobre que existen reglas de hombres, por decir así, ¿no? ¿No? Y que sobre esas reglas hay verdades mayores, ¿no? Es impresionante
esa afirmación ya dicha desde su época. Imagínate cuando se pensaba que la esclavitud era algo inmanente casi al ser humano, ¿no? O sea, me parece muy potente esa afirmación. Y lo otro que quería comentar es que ese tema, ¿no? De que muchas veces el estoicismo tiene ese riesgo, ¿no? Siempre permanente de confundir el conformismo, ¿no? Con la tranquilidad, lo que alguna vez ya habíamos comentado en los chats del grupo, ¿no? O sea, siempre estamos confrontados ante ese riesgo, ¿no? De malinterpretar las cosas, de cuándo debemos actuar, ¿no? Y renunciar, entre comillas, a esa nuestra tranquilidad, nuestra imperturbabilidad, cuando, por ejemplo, tienes que reclamar derechos eh, de todo tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, si Juanita Malone Jones, ¿no? La primera afroamericana que logró ir a la universidad en Alabama, creo, podía haber hecho una evaluación equivocada de qué estaba bajo su control y qué no, ¿no? O sea, decir que ya hay leyes establecidas de que no puedes ir a la universidad, no puedes acceder a un derecho legítimo, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, esas son reglas humanas, o sea, perecibles, cambiantes, defectuosas y que hay que cambiarlas. O sea, llamar a la acción, no conformarte con esa aparente regla, ¿no? O sea, yo lo veo muy, muy, muy profundo. Al mismo tiempo que muchas veces este epicteto nos lleva por unos vericuetos así medio oscuros, ¿no? O sea, no muy claros, pero también nos da unas luces, ¿no? O sea, pero así potentes, ¿no? De ubicarnos, ¿no? En lo que pretende enseñarnos. O sea, lo hallo muy, muy enriquecedor todo esto que comentas y nos lees, ¿no? Y comentas con los otros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leónidas. Me acordé, por ejemplo, de esto de los palenques en América, en Sudamérica del Norte, como en Colombia, Ecuador, etcétera, de que los esclavos se escapaban a la selva, ¿no? Y ahí claramente hay reglas humanas. Estos fueron esclavos que fueron capturados en África, traídos a América para trabajar, y entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, no, es que aquí hay que escapar. Y huyen y conforman nuevos pueblos en medio de la selva donde los españoles no alcanzan a sobrevivir. Claro, hay reglas que son divinas y hay reglas que son humanas. Mi único problema con estas reglas divinas es cuando estas reglas divinas nos imponen o terminan limitándonos de alguna manera. No quiero continuar, pero cuando uno dice, pues yo, es mi destino, digamos, sufrir bajo este trabajo, o, eh, o resistir, o ir, no sé, hay una guerra, pues es mi destino, tío. Hay reglas divinas de que yo tengo que defender este territorio. Ahí hay que preguntárselo. El estoicismo moderno debería también problematizar estas reglas divinas. Poner en duda las reglas humanas, sin duda. Lo que creemos que es divino es al menos claro. Problematizarla y ver hacia dónde nos dirigen. Porque alguien podría decir que es nuestro destino, digamos, aumentar el bienestar de toda la población y hacer que todo el planeta viva como, no sé, los alemanes. No es posible, no podemos tener la calidad de vida en términos de consumo de todo el planeta a la, no sé, como los noruegos. No se puede, simplemente no se puede. No hay planeta suficiente. Entonces, ese destino está equivocado. Por eso proponía que una manera más actualizada sería ver desde la ecología qué cosas tenemos que renunciar para poder aumentar de la población pobre, no sé, el 30% de población pobre, más pobre del planeta, que lleguen a ciertos mínimos, porque es justo, porque es el destino que nosotros estamos proponiéndonos para nosotros mismos como humanidad,
y sin que eso destruya el medio ambiente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, que la gran cúspide consuma un poco menos. 14. 14. Dice que la divinidad nos contempla a todos. Dice, ¿nos contempla la divinidad? Se pregunta Epicteto. O sea, un alumno, y él dice, todo está unido, todo está en sincronía. Y es bonito que lo diga. Voy a leerlo Dice Alexander, siempre he pensado de que lo único que se puede llamar destino es lo que ya pasó, y si alguien lo dice de forma futura está haciendo un pronóstico más no un hecho. Sí, es verdad. Hay una forma de leer el estoicismo, que es lo que decíamos del tradicional, un espacio abajo, por así decirlo, donde el logos será lo necesario, la necesidad material, y que todavía es compatible con un determinismo al pasado. O sea, hasta el segundo anterior todo ya ocurrió, el pasado no puede ser modificado, eso determina los movimientos hacia el futuro, o determina por lo menos el ahora, el presente. Yo igual soy partidario de ese determinismo con respecto al tiempo. Lo que decía es que le pregunto a un alumno, nos contempla la divinidad. Epicteto dice, todo está unido, todo está en sincronía. Y usa muchos ejemplos. Por ejemplo, los frutos, que nace el fruto y da el fruto en su preciso momento, con las precisas condiciones climáticas, etc. Los ciclos de la luna, los cuerpos, las estaciones. Le decía, ¿cómo no va a estar todo unido y en sincronía? De esto desprende una idea de armonía global, que es bella, calón, gobernada por una lógica, que es el logos. Y dice Epicteto, como decíamos que es religioso, el alma es un fragmento de esta divinidad, y ella siente como suya propia la razón. Como tu memoria y razón, el logos todo lo accede. Como todos tenemos una capacidad interna de recurrir a la memoria, el logos recurre o llega a todos los campos de la realidad física. Y dice, el estudiante le dice, oye, pero mi razón es limitada. Epicteto dice, está bien, no puedes recordar cada cosa, no puedes llegar con tus pensamientos a cada uno de los elementos, pero la divina sí lo es, porque la tuya es solo un fragmento. Y Zeus te dejó a ti un daemon, que es el demonio con el que hablaba Sócrates. ¿Y qué dice él? Bueno, a este daemon dice, hay que cuidarlo, hay que hacerlo incansable e imposible de engañar, entrenándolo con la lógica. Hay que ser guardián de él, porque él es guardián de nosotros. Otra cosa dice el daemon, que nunca estamos solos, siempre estamos con nuestra propia conciencia racional. Y que este debe ser considerado nuestro principio rector y nuestra condición divina de chispa de esta gran armonía global. Yo encuentro muy bonito de Epicteto, encuentro muy, muy lindo esta idea del participar del mundo mediante la razón, encuentro que es precioso. Si tengo que hacer un resumen, dice, el daemon es nuestro principio rector, está hecho de aire, porque el aire lo penetra todas las cosas, y se comparte con todo, es nuestro fragmento de la gran chispa divina. Entonces nosotros tenemos este principio rector que lo gobierna todo, nuestra capacidad de tomar decisiones, desde la evidencia que le proveemos. Subordinada a eso debería estar la psique, que es donde ocurren las impresiones y emociones, pero cuando uno no entrena a este principio rector, las emociones e impresiones nos ofrecen información que después el principio rector considera verdaderas. Entonces, cuando estoy trabajando en mi ferretería y viene la señora que me pregunta cómo, si le vendo un cosito con el otro cosito, yo me enojo, el principio rector toma ese enojo como algo verdadero y actúa. O otra fuente, que es el soma, el cuerpo, que es el cuerpo animal, donde está el hambre, el deseo y el sueño. Nosotros, la idea del entrenamiento es que podamos tomar lo que nos dice nuestro cuerpo y nuestra psique y tomarla como información para que luego el principio rector las administre y diga, oye, ¿esta información es verdadera o no? ¿Es correcto o no?
¿Actúa de acuerdo a la naturaleza o no? Y dice, y no desobedecer, no jactarse, no reclamar y no soportar de mala fe lo forzoso. Hay que honrar la razón y a nosotros en ella. Porque, por supuesto, lo racional proviene del logos. Bonito esto de Epicteto. Eh, 15, propongo. ¿Qué promete la filosofía? Hay un ejemplo me gusta harto, dice. Un alumno dice, mi hermano está enfadado. ¿De qué me sirve la filosofía? Epicteto dice, si tu hermano está enfadado, la filosofía no te sirve de nada, porque la filosofía no sirve para nada exterior. La materia de la filosofía es tu propia vida. Esta frase es muy famosa, se utiliza en muchos ensayos. Mismo Nietzsche discute, o sea, toma esta frase. La materia de la filosofía es tu propia vida, y da ejemplos como el carpintero la madera, el campesino la tierra, los frutos, el que cocina la comida. En cambio, la filosofía, su materia es tu propia vida. Por eso es el arte de la vida, el arte de vivir. Lo que utilizan como en término técnico es tecne per bion. Es una técnica del vivir o para la vida. Esto implica un estilo. Aquí me voy a detener un poquitito. Por ejemplo, el escultor trabaja digamos, la arcilla. Pero hay muchos escultores y cada uno tiene un estilo propio para trabajar la arcilla. Entonces, si uno lo mira, uno puede decir desde lejos, bueno, estos 5 hombres son todos escultores, o personas, estas 5 personas son distintos escultores, siendo todos escultores, cada uno mantiene un estilo distinto. Yo creo que Epicteto, al hablar de una técnica para el vivir, nos llama a que el filósofo puede ser, llegando a su lugar máximo de sabio, puede tener distintas manifestaciones del ser sabio. Y por eso nos encontramos con Diógenes, por ejemplo, y con Sócrates, que tenían estilos tan distintos, pero que sin embargo ambos están en una gran altura en la sabiduría. Volviendo al punto anterior, ¿de qué me sirve la filosofía para con mi hermano enfadado? Él dice, pues de nada. Pues de nada te sirve aplicar filosofía en la vida de otra persona si es que la materia de la filosofía es la vida tuya propia. Y tampoco de cosas externas, como la fama, la salud, ni el campo, ni nada. Solo mi principio rector, es aquel donde reside. Entonces, la filosofía solo me sirve para mí, para mi propio principio rector. De aquel, mi hermano, será de su principio rector será donde reside su enfado. Yo según mi naturaleza, él según su naturaleza, pero nosotros, uno, ya que usa la filosofía, poniendo en duda los juicios que utiliza para llevar a cabo las acciones. Por otra parte, dice, para cerrar, encuentro que es súper bonito, dice, nada se produce de pronto. La higuera da higos con el tiempo. El carácter también. Se nos recuerda que esta técnica para el vivir es lenta, se trabaja y que es un ejercicio cotidiano. Recordemos que este ejercicio tiene estos dos actos, que es uno teórico y uno práctico. Uno teórico porque uno entiende de qué trata un buen vivir, porque tiene una teoría de las virtudes, de qué es natural, cómo estar en armonía con la naturaleza, etc. Y uno hace ejercicios concretos, que es la asquesis, que se habla en Epicteto. Y estos ejercicios uno los realiza, vive de algún modo ejercitándose para ser sabio, pero no es simplemente un ejercicio corporal porque sí, sino que tal como la pintura, como habíamos dicho antes, uno hace el ejercicio contrastándolo con la teoría. Cuestiona su ejercicio y su resultado
y mejora, o logra un desarrollo de su principio rector. Ese es el 15. Yo creo que alcanzamos al 16. Hasta el 17 incluso. Dice, 16, sobre la providencia. No tengo nada más que esto. Los animales son desnudos y autosuficientes. Nosotros también nacimos con todas las cosas necesarias. En nuestro corazón, el albedrío y la capacidad de tomar decisiones. Ese es el 16. Se nos cayó el Diego. Señor técnico, ¿dónde está? Qué importante en ese punto me parece la palabra decisiones, porque al final nuestras decisiones es lo que somos nosotros, ¿no? Así es, la toma de decisiones. Sí, hay una entrada de Nietzsche en el, ¿cómo se llama? La calle Ciencia, si no me equivoco es el 41 o el 42, dice, dice que la filosofía o técnica para vivir, y por eso lo subrayaba, implica que nosotros estemos en cada momento experimentando desde nuestra vida, con nuestras acciones e intenciones, y obteniendo respuestas con ellas del mundo, cómo es que el mundo reacciona a nuestras vidas, en definitiva. Como no existe Dios, dice, como no existe Dios y no hay una verdad, la vida es una experimentación constante, de la cual siempre aprendemos, nos equivoquemos o no. Y dice, aquel que falla se enoja consigo mismo, pero no tiene sentido enojarse. Por el contrario, dice, aquellos, como dice Alexander, total, el Dios judío cristiano no existe, él dice, los que sí tienen un Dios por encima de ellos, cada acción que toman está pensada como un fracaso o un éxito en complacer al gran Dios. Por tanto, no existe aprendizaje, él dice, sino adoctrinamiento o capacidad de obedecer esta gran voluntad. El estoicismo se inscribiría en un espacio intermedio. No es absolutamente libre y que da igual, sobre todo la culpa, por supuesto, ese es el instrumento del cristianismo. El estoicismo se incorporaría en un espacio intermedio. No se ve afectado por la culpa, porque no hay pagador, como diría Nietzsche, no hay una tabla de cada una de tus acciones que te sume 8 puntos de karma y después tenés que pagarlos con menos 8 de algo bueno, etc. No hay pagador, no hay juez. Lo que sí hay es en el estoicismo un desarrollo del carácter, de la capacidad de tomar decisiones e intentar hacerlo bien. ¿Cierto? Sería una especie de siervo, incluso objeto como un esclavo. Es lo que diría Nietzsche. Se nos cayó el joven Diego. Propongo que llegamos al 16, o sea, nosotros vamos a llegar al 15. Y llegando a la hora, creo que este es un buen lugar para dejarlo donde estamos, o sea, de que este sea el final. Nos quedan unos 5 minutos. Abro el micrófono a ver si alguien quiere decir algo y si no ya damos el cierre y luego ya veremos qué se lee para la otra semana, si es que leemos algo. Lo de eso de ese video que mandé de lo de Boba Bloody Bunnies, no ve esa animación, no fue una mala intención, nada más. ¡Ah! O sea, tú eres Marco Aurelio.
Exactamente. Bueno, ten cuidado porque el comité disciplinario está atento a todos nuestros movimientos. Claro. Joven Diego, Hola, hola. hemos llegado al final del 16 y es un buen momento para detenerse. Ya. La dejo hasta acá entonces. Sí.